¿Pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. ¿Dónde se pone para el modo presentación? Ay, creo que voy a tener que abrir el otro archivo. Ya otra vez la presenté. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya. Ciclo hoy yo les voy a presentar el ciclo biogeoquímico del oxígeno. Este tiene bastante relación. El oxígeno como elemento tiene bastante relación con diversas con diversos ciclos, como puede ser el del nitrógeno, el azufre, básicamente con todos, el del hidrógeno, porque constituye parte importante de las moléculas orgánicas. Está estrechamente ligado al ciclo del carbono y tiene distintos reservorios alrededor del planeta. En la atmósfera, que es el mayor reservorio de oxígeno, en dióxido de carbono, que también se encuentra en el aire o en mantos acuíferos, también se presenta en el agua, dentro de minerales y en la materia orgánica. Una reacción importante dentro de este ciclo es la combustión, en donde reaccionan hidrocarburos, como puede ser metano, junto al oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. O cuando es una reacción de combustión incompleta, se produce monóxido de carbono. También actúa en la fotosíntesis, en el que, como sabemos, utiliza moléculas de dióxido de carbono y moléculas de agua junto con energía solar para formar azúcares, como lo puede ser glucosa, que almacena la planta como sus nutrientes para liberar oxígeno. También funge una función importante en el proceso de respiración celular, en el que azúcares, como nos lo explicó como lo explicaron en la exposición anterior, el piruvato, que es producto de la glucólisis, y actúa en el ciclo de Krebs, ya otra vez. Produce el azúcar y otras moléculas alimenticias, como las proteínas que pueden formar carbohidratos o los lípidos, junto con moléculas de oxígeno. Producen agua y energía en forma de ATP y dióxido de carbono, que se libera al final al medio ambiente por parte de los animales. Aquí podemos observar un diagrama del ciclo del oxígeno, en el que se muestra en la parte de arriba la capa de ozono, que es una zona importante en la atmósfera, que funciona como protectora, ya que absorbe la radiación ultravioleta de 220 a 330 nanómetros, que puede llegar a causar daños en los organismos, no puede, sino que causa daños en los organismos vivos, produciéndoles cáncer. Y en esta zona de la atmósfera se construye y se destruye constantemente el ozono. O sea, se genera y se regenera mediante la acción de la energía ultravioleta. También más abajo, dentro de la atmósfera, se pueden llevar a cabo reacciones de combustión que producen dióxido de carbono
o de oxidación en los minerales que almacenan el oxígeno, que funge como reservorio. Cuando se oxidan, pueden formar óxido ferroso o esa molécula que es Fe2O3, no recuerdo el nombre, cuando se oxida el óxido ferroso. También, como les había explicado, dentro de los animales, la respiración produce CO2 y dentro de los mantos acuíferos, en donde se almacena carbonatos, junto con calcio, producen carbonato de calcio. En los sedimentos es otro reservorio de oxígeno. Ahora los factores abióticos son todos aquellos, como ya había explicado, plantas o animales que producen CO2 y las plantas que llevan a cabo la fotosíntesis, tanto algas o microalgas o bacterias, microorganismos que pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Y dentro de los factores abióticos encontramos capaces de liberar oxígeno, las erupciones de un volcán, los incendios, el humo de las fábricas o el humo de los coches, son factores que contribuyen a la aparición a la producción de CO2, que también es un reservorio, y del oxígeno. El problema asociado al ciclo es la degradación de la capa de ozono. Como sabemos, dentro de la atmósfera, se encuentra este escudo que nos ayuda a la protección de los rayos ultravioleta. Como se forma constantemente y también se destruye, esa es una buena forma de autorregularse. Pero también, mediante la liberación de compuestos halógenos, como puede ser el cloro o el bromo, se llega a destruir este ozono mediante los aerosoles que se liberan al medio ambiente producto de la contaminación, y se comienza a degradar la capa de ozono en sus zonas más débiles, como lo puede ser la Antártida. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta. Yo tengo una. Sí, dime. Entonces en el ciclo en general solo se llevan reacciones de combustión, oxidación y la formación del bicarbonato. Es que le cambiaste muy rápido, entonces. Ahí te les regreso. Sí, aquí puedes ver bastantes reacciones. Aquí hay oxidación, en la corteza de la Tierra, combustión, la quema de combustibles fósiles, la respiración, la fotosíntesis, la sedimentación, que forma carbonato de calcio, y también es la formación del ozono. A ver, este compuesto Fe2O3, ¿quién sabe el nombre de ese compuesto? Regrésate por aquí. Ajá. ¿Quién recuerda cómo nombrar los compuestos? ¿No es solo como óxido de hierro? Pero acuérdense que el oxígeno tiene dos valencias, 3 y 2. Entonces, se puede nombrar de dos maneras.
Sí, todos los compuestos que tienen oxígeno al final son óxidos. Sí, ya la nomenclatura de IUPAC, trióxido de hierro se podría llamar. Uh-huh. ¿De qué otra manera? Pues si es trióxido también se le ponía como el número romano, ¿no? Sería solo hierro 3, bueno, dióxido de hierro 3. ¿Se acuerdan de las terminaciones ico, oso? ¿No? Sí, así es. Exactamente. A ver, cuando utiliza la valencia más grande es la terminación oso, perdón, la valencia más pequeña. Cuando utiliza la valencia más pequeña es oso y cuando utiliza la valencia más chica es ico, ¿no? Entonces este sería óxido férrico. ¿Puedes explicarnos, Carlos, la reacción de sedimentación? Es que cuando se libera el dióxido de carbono al agua, se asocia también con las moléculas de agua que se encuentran en el medio. Entonces, por ende, obtiene esta carga de -2 y junto al calcio que se encuentra libre, puede llegar a formar carbonato de calcio. Y la reacción que se lleva a cabo en la capa de ozono. Es ¿cómo? Bueno, para formar el ozono se ocupan grandes cantidades de energía y como la radiación, la radiación incide sobre estas moléculas de oxígeno diatómico, permite que Es la luz. Sí, no sé. ¿A qué ayuda? Si tiene un doble enlace, este oxígeno diatómico, ¿y qué es lo que hace la luz en el oxígeno? En este oxígeno diatómico. Bueno, rompe los dos enlaces y solamente deja la molécula el átomo de oxígeno.
exactamente. Y el átomo de oxígeno reacciona con la molécula de oxígeno. con Dios. otra molécula de oxígeno diatómico. Ajá. Así es. ¿Maestra? Sí. ¿Y esa M que tiene la reacción de lado qué es? Carlos, ¿nos puedes explicar qué es esa M? La verdad no estoy seguro, maestra. Bien, parece que es masa, pero creo que te los dejo de tarea, que lo investiguen. De acuerdo. Uh-huh. Sí. Sí, no sé qué. Me imagino que puede ser algún tipo de masa, pero vamos a investigarlo. Hay que tratar de todo lo que pongamos estar seguros. Por si nos hacen alguna pregunta, saber por qué lo pusimos. ¿Va? Valeria, ¿puedes explicar? ¿Recuerdas cuáles son las 4 reacciones que tienen que ver con el ciclo del azufre? Sí. Ajá, ¿cuáles son? Una era la mineralización, Uh-huh. que transformaba el azufre orgánico a inorgánico. Uh-huh. Luego estaba la oxidación del sulfuro de hidrógeno y este formaba el dióxido de azufre, que ya era liberado a la atmósfera. Uh-huh. Luego la reducción de sulfato a sulfuro, Uh-huh. que pues era para que los organismos lo pudieran asimilar. Uh-huh. Y por último la inmovilización de los microbios y su incorporación como en donde se origina el azufre, que también era como dismutación. Bueno, así lo encontré esa parte. Y pues ya eran esas 4. Ulises, ¿nos puedes mencionar alguna de las reacciones del ciclo del fósforo? O puedes, para empezar, puedes explicarnos en qué parte del ciclo. A ver, lo repites, por favor. La reacción que tú nos vas a describir, ¿en qué parte del ciclo está? A grandes rasgos, antes de entrar a la parte de las reacciones. Explícanos en qué parte.
Ok. ¿Y qué organismos participan en esa reacción? A ver, ¿quién sabe qué organismos participan en esa reacción de convertir los fosfatos inorgánicos a los fosfatos en solución? Las plantas. Uh-huh. Así es. Karen, ¿puedes explicarnos 3 de las reacciones que están involucradas en el ciclo del dióxido de carbono? En el ciclo del carbono. A ver. ¿Alguna de las reacciones? Sí. Si quieres, empieza diciéndonos en qué parte del ciclo, o sea, qué factores bióticos y abióticos participan, y después nos explicas la reacción. Bueno, lo de los factores, la verdad no lo tengo, pero y no recuerdo bien. Es pero que nos expliques en qué parte del ciclo está. O sea, como en la parte del agua, en la parte de... ¿En qué fase de la atmósfera al agua, o de la atmósfera al suelo, o del agua al suelo? A eso me refiero cuando digo que los factores. Los animales, ajá, o los árboles a la atmósfera. Ajá. Entonces, elige alguna parte del ciclo y después nos describe la reacción. bueno, podría ser la parte de las plantas, donde las plantas. donde se lleva a cabo lo de la fotosíntesis, Así es. que es cuando interactúa pues el dióxido de carbono con el agua. ¿El dióxido de carbono con el agua? Sí, me parece que sí. ¿Quiere explicarle a Karen la reacción de la fotosíntesis? Pues solo era cuando el dióxido de carbono junto con el agua se convierten en glucosa y liberan el oxígeno. ¿Qué otro elemento es importante en esa reacción? Además del agua. El oxígeno. ¿Hay otro elemento también importante? Así es. Bien, entonces continuamos. Otra reacción, Karen. Esa es una de las reacciones del ciclo del carbono.
menciona otra reacción del ciclo del carbono. Bueno, empieza eligiendo igual qué elementos intervienen, qué parte. Puede ser lo que era lo del ciclo de la roca. En las rocas, ok. A ver, ahí explícanos, ¿qué sucede en las rocas con el carbono? Era cuando igual el agua reaccionaba con ácido, no me acuerdo si era con dióxido de carbono, algo así, para formar ácido carbónico. Julissa, ¿estás de acuerdo en lo que nos comenta Karen? A ver, Valeria. El calcio era en las marinas, o sea, se quedaba en los océanos, que era cuando formaban lo de las conchas, o sea, la corteza de las conchas y las calizas. Entonces, ¿qué sucede en las rocas? Pues yo también encontré, así como mi compañera Karen, que era el dióxido de carbono con el agua para formar el ácido carbónico. Ajá, Y es exactamente. Nada más quería que verificaran lo que estaba diciendo. ¿Ok? Muy bien. Karen, otra reacción del ciclo del dióxido de carbono. Igual, elige. Bueno, ya Julissa te ayudó con una. tengo la de la formación de bicarbonato en el océano. Tengo que era Otra. relacionada, Esa, aparte, otra también que es muy importante. Donde intervienen los animales. no tengo cuál sea maestra y no recuerdo. Julissa. Donde intervienen los animales. Así es, exactamente. Esa es una importante del ciclo del carbono, ¿no? Porque el metano es uno de los gases más importantes en el tema de efecto invernadero, además del dióxido de carbono y el monóxido. Carlos, ¿puedes explicarnos la reacción de oxidación del ciclo del azufre? Igual, ¿qué elementos bióticos o abióticos participan? Y después la reacción, los nombres de los compuestos que intervienen en la reacción. Tengo entendido que cuando se oxida, participa, es cuando se libera dióxido de azufre a la atmósfera producto de la combustión de carbón o de combustibles fósiles, y en la atmósfera junto con el oxígeno del aire se oxida
para formar ácido sulfúrico. ¿Estás de acuerdo con lo que nos explica Carlos? Pero, entonces, ¿es correcto lo que dijo Carlos? Carlos, repítele de nuevo. Es justamente lo que quiero que hagan. Carlos, ¿puedes explicarle de nuevo a Julissa para que te diga si estás en lo correcto o no? Yo había dicho que se libera dióxido de azufre a la atmósfera, producto de la combustión de carbono o de combustibles fósiles, y que junto con el oxígeno diatómico en la atmósfera se oxidaba para formar ácido sulfúrico. ¿Cuál es el compuesto que se oxida, Diego? Me parece que no está Diego en la llamada, maestra. Perdón, Carlos. ¿Cuál es en el ciclo del azufre, en la reacción de oxidación, cuál es el compuesto que se oxida? Pues yo había dicho que el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, si tú tienes una reacción, tú estás diciendo que una reacción de oxidación es el dióxido del azufre ¿con qué? Con el oxígeno, moléculas de oxígeno. ¿Para formar? Ácido sulfúrico, pero pues, Esa no es una reacción de oxidación. Ajá. La reacción de oxidación es cuando reacciona el sulfuro de hidrógeno es el sulfuro de hidrógeno con el azufre y otros minerales para formar el dióxido de azufre. ¿Estás de acuerdo, Valeria? Sí, maestra, ese sí lo tengo así. A ver,